Segundo bloque de Universidad Noticias. Nos vamos a meter como todos los días jueves en el ámbito de la economía. Ya está con nosotros Pablo Salvador de la Fundación Ideal. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido, buenas tardes. Hola Lucas, buenas tardes. Muy bien, bueno, vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con el ámbito y el impacto de la economía en la provincia de Mendoza hoy, ¿no? Así es, mira, desde la Fundación nosotros elaboramos un índice que nos mide cómo está evolucionando la economía de Mendoza. Y el último dato disponible que tenemos es el que corresponde al tercer trimestre de este año. Si nosotros comparamos qué ha pasado con la economía de Mendoza entre el tercer trimestre de 2015 y el tercero del 2016, vemos que la actividad privada cayó casi un 4%, es decir, un 4% en términos interanuales. Ahora, si desagregamos un poco este indicador, vemos que los peores sectores han sido, por ejemplo, la construcción y el comercio, donde cada uno ha caído aproximadamente un 8%, y luego le sigue la industria, que cayó en términos interanuales un 4% aproximadamente. Este indicador que nosotros elaboramos es muy importante, ¿por qué? Porque sigue muy de cerca lo que sucede con el empleo privado registrado en la provincia. Y como este indicador ha caído, quiere decir que se han destruido puestos de trabajo en el sector privado formal. Claro. Aproximadamente se han perdido en lo que va de año unos 5.000 puestos. Y si lo dividimos por sectores, vemos que el sector más perjudicado ha sido el de la construcción, que ha destruido aproximadamente 2.000 puestos de trabajo, y luego le siguen, por un lado, la industria y lo que es el comercio y los servicios, donde en cada uno se han perdido aproximadamente 1.500 puestos. ¿La caída de trabajo formal significa crecimiento del trabajo negro precario o no necesariamente? No necesariamente. Parte, digamos, se puede ir a la parte, digamos, informal, o parte pasa a ser directamente desocupado. Bien. Si hablamos del IPC, ¿qué ha pasado con el IPC en la provincia de Mendoza en este último mes? Bien, si recordamos lo que es el IPC, que es el índice de precios al consumidor, ¿esto qué nos mide? ¿Qué nos dice? Básicamente lo que hace el INDEC es preguntarle a través de una encuesta a las familias en qué gastan su dinero. Luego toma esos bienes y servicios en los que más dinero gastan y forma una canasta de bienes. Y esa es la canasta del IPC. Y el precio de esa canasta es el famoso IPC. Si ese precio promedio de la canasta sube, decimos que el IPC subió. Y si baja, decimos que bajó. En Mendoza, este último mes, el IPC subió un 1,5%. Es decir, si comparamos qué pasó entre octubre y noviembre, vemos que los precios promedios de la economía subieron 1,5%. Bien. Ahora es la canasta que estamos viendo allí en Exacto, esa es la canasta. Como vemos en esa canasta tenemos 9 capítulos o rubros. Tenemos por una parte lo que es vivienda, lo que es alimentos, indumentaria, servicios básicos, salud, esparcimiento, etc. Cuando uno de estos rubros o de estos capítulos sube, incide en esa canasta y hace que el precio de la canasta suba. Si vamos al caso concreto de Mendoza en noviembre, vemos que los índices, los componentes que más subieron fueron, por un lado, el tema de vivienda y servicios básicos. ¿Por qué? Porque en noviembre recayó la segunda cuota del aumento de la tarifa del gas y aumentó 35% la tarifa del agua con el ISAM. Claro. Por eso, uno de los componentes que más aumentó el IPC fue el tema de los servicios básicos. Y otro componente importante que también tiró hacia arriba el IPC fue el tema del transporte. Recordemos que hubo un aumento de la tarifa de taxis y remises. Exactamente. Y sí. también el tema de las obras sociales y la medicina. ¿Por qué? Porque los medicamentos subieron en este último mes aproximadamente un 2% y las cuotas de las prepagas un 4%. Estos rubros básicamente son los que han hecho que el IPC subiera 1,5% este mes con respecto a octubre. ¿Y cuál es el acumulado en la inflación desde abril? Ayer se conocieron algunos datos, ¿no? Así es, la ADEIEC comenzó a medir el IPC desde abril, por eso el acumulado que tenemos desde abril hasta noviembre es de casi 15%, un 14,5% aproximadamente. Y no es comparable con el nivel nacional. ¿Por qué? Porque a nivel nacional tenemos los meses para atrás que faltan, por eso no son directamente comparables. Y si hacemos el acumulado a nivel nacional, nos está dando aproximadamente un 38%. ¿Por qué? Porque medimos desde enero a noviembre. En cambio, en Mendoza solo podemos medir desde abril a noviembre. Bien. Me quedé, Pablo, con esto que planteaste de los servicios básicos que, bueno, han aumentado este año. Y teniendo en cuenta las perspectivas para el 2017, hoy leíamos más temprano también en los medios de comunicación que se piensa aumentar la energía eléctrica en un 75% a partir de febrero del 2017. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las perspectivas para el año que viene? Mira, según el Gobierno Nacional, la inflación estimada para el año que viene es del 17% anual. Ahora, como vos bien decís, se calcula que para febrero va a haber un incremento de la tarifa eléctrica. Es decir, que cuando analicemos qué pasó con el IPC del mes de febrero, vamos a ver que ese capítulo que contiene a hogares y servicios básicos va a ser positivo. Es decir, ese capítulo va a hacer tirar los precios del IPC hacia arriba. Puede haber algún otro que también contribuya
en esa subida y puede haber algún rubro que contribuya a bajarlo. Pero en principio el gobierno nacional espera un 17% anual, lo cual no es imposible, pero van a tener que trabajar mucho para poder alcanzar esa meta. Pablo, muchas gracias. Como siempre ha sido muy claro. Nos reencontramos el jueves que viene, ¿sí? Un gusto, muchas gracias.